decírselo. Amén. Evangelizar es mi responsabilidad. Y hace 8 días definimos lo que es el evangelio, lo que es el evangelismo. Y hubo de varios conceptos que dimos. Hubo uno, no sé, que me gustó mucho: evangelizar es como un limosnero diciéndole a otro limosnero dónde conseguir pan. Veíamos esa definición. Pero estamos basándonos en 1 Corintios 9:16, que dice el apóstol Pablo: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciaré el evangelio. ¿Qué tal, hermano? Dice el apóstol Pablo: me es impuesta necesidad. Míreme lo que le voy a decir: todo hijo de Dios, todo creyente, todo aquel que ha sido regenerado, el Espíritu Santo está en él, y el Espíritu Santo va a poner en él una necesidad de anunciar el evangelio. Amén. Amén. ¿Usted es un hijo de Dios? Amén. Solamente una persona me dijo amén. ¿Usted es un hijo de Dios? Amén. Entonces en usted hay una necesidad impuesta por el Espíritu Santo para anunciar el evangelio, para hablarle a otra persona de la verdad. Y Pablo dice entonces: y ay de mí si no anunciaré el evangelio. O sea, si el Espíritu Santo pone en mí esa necesidad, ay de mí. Y ese ay, como lo hemos dicho en la Biblia, implica que si yo no lo hago, me expongo a un castigo. Es lo que está diciendo Pablo: ay, 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 ay de mí si no anuncio el evangelio. Entonces definimos hace 8 días lo que es el evangelio, y ahí nos quedamos. Vamos a mirar otro aspecto, y es la importancia de ser testigos. En esta mañana, en el segundo mensaje de evangelizar es mi responsabilidad, quiero compartir la importancia de ser testigos. Ahora, hay 2 clases de testigos, obviamente. Entonces se habla de testigo presencial, cuando la persona vio los acontecimientos de forma directa, mientras que hay otro testigo no presencial, que es aquel que solamente ha recibido una declaración, y eso es lo que ella ha dicho. O sea, ha escuchado una información, ha recibido algún tipo de acontecimiento, y ella entonces lo puede transferir. Entonces, esos dos clases de testigos. La Biblia nos habla de esas 2 clases de testigos: testigos presenciales o testigos oculares. Y entonces esos testigos obviamente son los que son llevados a una corte y son de fiar. O hay otra clase de testigos, que son los no presenciales, y ahí entraríamos, aunque nosotros estamos en ambos obviamente, y lo quiero aclarar ahora, pero entraríamos nosotros ahí, porque nosotros hemos oído, a nosotros nos han contado, aunque también hemos experimentado, y podemos ser testigos en ese sentido. Entonces, los discípulos fueron testigos oculares o presenciales de nuestro Señor Jesucristo, de lo que pasó. Mire lo que dice Hechos capítulo 4. Vamos a mirar a Hechos capítulo 4, versos 19 y 20. Aquí ellos están siendo impedidos por las autoridades romanas para que no prediquen el evangelio. Los llevan ante el concilio. Y entonces en el versículo 19 leemos que dice: mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Pero mire el verso 20: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esos son los testigos presenciales, testigos oculares, testigos que vieron. Nosotros no podemos, dice Juan, dice Pedro, ustedes nos están diciendo que nos callemos, que no evangelicemos, pero nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Entonces ahí está, ellos vieron, pero ellos oyeron. El apóstol Pablo también dice lo mismo en Hechos capítulo 22, versículo 14, ahí mismo Hechos capítulo 22, versículo 14, cuando él está dando el testimonio. Entonces Pablo dice, y hablando de cómo Jesús se le apareció en el camino, y entonces él le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido
para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo de a todos los hombres de lo que has visto y oído. Eso fue lo que le dice la profecía que se le da a Pablo a Ananías, porque serás testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Y está hablando de cómo a Pablo en Hechos capítulo 9 se le presenta el Señor Jesucristo y Pablo puede ver a Jesucristo. Entonces Pablo ahora tiene un testimonio ocular y él dice: yo pude ver a Jesús. Pero también Pablo dice que él fue a Jerusalén y él estuvo con todos los demás apóstoles y también aprendió de ellos. Así que Pablo pudo haber escuchado también acerca de Jesús. Entonces un testigo es aquel que ve algo. En este caso los discípulos estuvieron con Jesús, vieron todo lo que Jesús hizo y el Señor los manda a que sean testigos de eso que ellos vieron. Pero también un testigo es aquel que aunque no vio, pero oyó y tiene una información correcta, una información fidedigna de los hechos. Entonces, en ese sentido, hermanos, nosotros somos testigos no presenciales. Vamos a mirar en Lucas 1, y esto es muy importante. Yo quiero que mire bien Lucas 1, esto es impresionante. Capítulo 1, verso 1. Lucas 1, 1. Nosotros somos testigos no presenciales, pero somos testigos porque hemos oído, porque nos dijeron, porque nos contaron, porque nos hablaron de hechos fidedignos. Mire lo que dice Lucas acá: puesto que ya muchos han tratado, voy a aclarar antes, Lucas no vio a Jesús. El evangelista Lucas es un médico que fue convertido por el apóstol Pablo en los viajes misioneros. Pero Lucas, el médico, él no conoció a Jesús. Él supo de Jesús cuando Jesús ya había muerto. O sea que igual que usted, igual que a mí, está Lucas. No vio a Jesús, solamente le contaron acerca de Jesús. Por eso Lucas dice acá cuando él escribe el Evangelio: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido, ¿qué? Ciertísimas. Él está diciendo las cosas que ya fueron ciertísimas, fueron ciertas. Ya muchos han tratado de ponerlas por orden. O sea, hay historiadores, hay otros hombres que han querido contar esta historia. Y luego dice el verso 2: tal como nos lo enseñaron. ¿Sí ve lo que está diciendo Lucas? Yo soy una persona que aprendió. O sea, yo voy a ser testigo de algo que aprendí. A mí me lo enseñaron tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Entonces lo que Lucas está diciendo es: a mí me enseñó los discípulos que vieron, me enseñaron eso. Lo que está diciendo Lucas es: yo no tuve necesidad de ver, porque los que vieron me dieron esa enseñanza fidedigna, ciertísima, es lo que está diciendo. Y luego dice el verso 3: ahora a mí me ha parecido también, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. ¿Qué es lo que hizo Lucas? Aunque le contaron a él, y eso es verdad, él dice: ahora yo también puse de mi parte. Yo fui diligente en la investigación, investigué diligentemente las cosas. Y ahora mire lo que dice: en el orden, y escribírtelas por orden, ¿no, excelentísimo Teófilo? Y aquí es un eminente, parece que era una persona muy importante, lo llama excelentísimo Teófilo. Pero ¿para qué le escribe? Para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales has sido instruido. ¿Para qué? Para que conozcas bien la verdad. Hermano, míreme, si hay algo que el cristiano necesita hoy día es conocer bien la verdad. No a medias, no un poquito por allá, no una historieta por allá, sino conocer bien la verdad. Por eso, hermanos, una iglesia bíblica se caracteriza porque predica expositivamente. Bueno, yo no estoy predicando ahora expositivamente, estoy predicando temáticamente, pero pronto volveré a predicar expositivamente. Hace poquito terminamos el libro de Ruth. ¿Y cuántos mensajes nos salieron? En 4 capítulos, 10 mensajes. Eso es predicar expositivamente, ir verso tras verso, conociendo aún el contexto en el cual se escribió.
¿Para qué? Para conocer bien, para saber bien la verdad de las cosas, dice que las cuales ha sido instruido. Entonces Lucas le cuentan personas que vieron a Jesús ocularmente, y entonces él ahora investiga y él ya tiene la verdad en su mano, que es algo muy cierto. Y entonces ahora usted tiene el Evangelio de Lucas. Hermano, cuando yo leo eso, esa introducción que hace Lucas, ¿a usted no le dan como ganas de leer Lucas? Porque lo que está diciendo es que este autor llamado Lucas, cuando él escribe el Evangelio, este hombre recibió las cosas de los testigos oculares, y luego él investigó, puso diligencia en su investigación, y luego él cogió las cosas y las ordenó, y entonces ahora él trae el Evangelio. Y cuando uno lee el Evangelio de Lucas, 24 capítulos, uno sabe que todo está en el orden de acontecimientos. Y es verdad, gracias a Dios por Mateo. Mateo era un publicano. Gracias a Dios por Marcos. Marcos tampoco fue discípulo de Jesús. No recuerdo qué trabajo tenía Marcos. Gracias a Dios por Juan, fue un discípulo de Jesús también. Marcos no era médico. No, Lucas el médico. Lucas, estamos hablando ahora. Pero hermanos, por eso cuando usted lee cada evangelio, uno es complemento del otro. Pero Lucas tiene una riqueza, hermanos, muy impresionante. Puede sentarse ahí, chico. Siéntese ahí tranquilo usted, y así se duerme, no importa, ahí usted escucha la palabra, no hay ningún problema. Entonces es impresionante esto acerca de los testigos. Pero le voy a leer otros de estos que nos habla de que nosotros, aunque somos testigos no presenciales, eso indica que somos testigos. Vea lo que dice 2 de Timoteo 2. 2 de Timoteo 2, 1 y 2. Sí, porque alguien va a decir, pero ¿cómo yo voy a ser testigo de Jesús si yo no lo vi? Pero tenemos una enseñanza, tenemos los evangelios, tenemos la Biblia que nos habla de él. Miren lo que dice, lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, al pastor Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora note, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso es impresionante, porque Pablo se instruyó, conoció a la ley perfectamente. Dice que fue instruido a los pies de Gamaliel, por eso no tuvo problemas. Cuando Pablo entiende el evangelio, Pablo no tiene problemas con el Mesías, porque Pablo sabía muy bien el antiguo pacto, lo conocía muy bien. Por eso cuando Pablo tenía problemas con el cristianismo, porque él no aceptaba a Cristo. Pero cuando Cristo se le revela y el apóstol Pablo ahora ve que él es Cristo, entonces él ahora le cuadra todo. Y él conocía muy bien el antiguo pacto, por eso para él es muy fácil ahora predicar. Porque dice, claro, este es el Mesías que fue profetizado, y si Jesús es el Mesías, ahí ya está. Y entonces él comienza y se instruye y predica y escribe 13 cartas, o para mí 14, con hebreos. Pero luego cuando él tiene esto, le dice al joven Timoteo, mire lo que le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, o sea, mi comportamiento, mi conocimiento del evangelio, de la verdad, esto encarga a hombres fieles. O sea, esto que usted oyó, esta verdad que usted escuchó, o sea, lo que está diciendo Pablo es: Timoteo, yo a ti te enseñé una verdad, o sea, yo aprendí y te la enseñé a ti, esa verdad, la misma verdad te la enseñé. Ahora, ¿qué tienes que hacer tú? Eso que tú aprendiste, esto encárgalo tú ahora a hombres fieles. A hombres fieles. La palabra hombres fieles aquí es gente, un testimonio fiel. ¿Cuál es? Que tal como escuchó, así lo transfiere. O sea, él lo oye, lo recibe, pero ahora él lo transfiere, lo da a conocer. Entonces dice, usted ahora, o sea, Pablo recibió de los apóstoles, Pablo recibió de Cristo. Pablo le transfiere a Timoteo un mensaje. Ahora Timoteo tiene que buscar a hombres fieles, y él les va a transferir el mensaje a esos hombres fieles, pero esos hombres fieles deben ser idóneos para enseñar también a otros. Y ahí tenemos la cadena. Y esos otros le van a enseñar a otros. Y esos otros a otros. Pero ¿qué es lo que tiene que enseñar? La verdad tal como fue precisa. Por eso dice Pablo, esto encarga. Lo mismo, hermanos. Hermano, el error, ¿cuál ha sido?
de la iglesia. Desde el primer siglo la iglesia comenzó a deteriorarse porque hubo gente que comenzó a enseñar no claramente, sino cosas por ahí que le parecían. Y entonces la iglesia tuvo que reunirse y decir: no, señores, comenzar a hacer concilios para decir: esta es la verdad. Lo que no se conforma a esta verdad hay que desecharlo como herejía. Y nosotros tenemos 2000 años de historia del cristianismo, que siempre ha venido una verdad y que se ha salvaguardado y ha llegado hasta nosotros. Todo lo que no sea esa verdad histórica, por eso nosotros somos una iglesia histórica, todo lo que no esté de acuerdo a esa iglesia histórica es una herejía, es un engaño. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo, el mismo Pablo dice: debió transmitirse lo mismo. Por eso es que nosotros tenemos la iglesia, la Biblia. O sea, por eso es que la iglesia tiene la Biblia. Y usted debe tener una Biblia ahí para ver que sea verdad lo que el pastor está enseñando, para ver que sea verdad lo que el maestro le está indicando, que tiene que estar ahí. Ah, pero si usted ve que yo estoy cogiendo un texto y lo estoy manipulando para enseñar otra cosa, entonces usted tiene que pararse y decir: así no es. Porque debe ser, para ser testigos genuinos, verdaderos, tenemos que tener un mensaje genuino y verdadero. Amén. Eso es lo que quiero que veamos. No recuerdo si fue el pastor, no me acuerdo de dónde tomé esto, pero quiero leerlo acá. Si fue el pastor Suje Michelén, bueno, pero lo tomé de Coalición. Dice que todo cristiano está llamado a ser un testigo de Dios. Ahora bien, hay una pregunta: ¿qué es ser un testigo? ¿En qué sentido es la iglesia de Cristo un testigo de Dios en el mundo? ¿En qué sentido? Entonces, un testigo es alguien que posee conocimiento de primera mano acerca de un hecho. ¿Ve? Un testigo es alguien que tiene conocimiento de primera mano, conocimiento verdadero, conocimiento real, o alguien que puede testificar bajo la base de un reporte escuchado, escuchó algo de primera mano. El punto es que un testigo es alguien que conoce un hecho y puede testificar de ello. ¿Qué es un testigo? Alguien que conoce un hecho y puede testificar de ese hecho. De hecho, es interesante notar que la palabra testigo en hebreo proviene de una raíz que significa decir vez tras vez. ¿Qué es un testigo? Uno que dice vez tras vez. Un testigo es alguien que conoce un hecho real y que luego lo dice vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez. Eso fue lo que pasó en la iglesia primitiva. El Señor preparó a estos discípulos por 3 años y medio, y paralelo a los discípulos estaba preparando un grupo. ¿Cómo sabemos? Porque en el aposento alto, cuando Jesús es transfigurado, hay 120 reunidos, y esos 120 que están allí son la iglesia que ya había formado Jesús. Y cuando Jesús es levantado, el Señor les dice: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto y me seréis testigos. Esa gente estaba preparada para ser testigos, pero necesitaban ahora la intervención del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos, en Hechos capítulo 2, usted ve que Pedro se para y es el primer que da testimonio, Juan da testimonio, y luego usted ve en Hechos capítulo 8 que dice que la iglesia fue esparcida por todas partes y ellos comenzaron a dar testimonio del Evangelio. O sea, ellos decían la palabra. ¿Cómo la gente comenzó a venir a ser parte de la iglesia? Porque la misma iglesia comenzó a ser testigo. ¿Qué es un testigo? Alguien que tiene un conocimiento veraz de un hecho y luego lo dice vez tras vez, lo dice vez tras vez, lo dice vez tras vez. Por eso, inclusive una palabra en Hechos 8, no sé si después lleguemos allá, dice que la palabra evangelizar allí era chismear. Más o menos es el sentido. O sea, que ¿qué debemos hacer nosotros? De alguna manera, ser chismosos en cuanto a una verdad. O sea, proclámela, dígale a ella, dígale a ella. Es la buena nueva. Hablar de la buena nueva, por eso el Evangelio es buenas noticias. Y nosotros somos testigos, no solamente porque conocemos exactamente la verdad, sino porque hemos sido afectados por la verdad. Amén. Hemos sido afectados por esa verdad. ¿Qué es lo que quiero que veamos acá? Entonces, el creyente es testigo de lo que Jesús ha hecho en su vida. Y permítame, yo le leo este acontecimiento porque me parece importante. Marcos 5. Para decirle que el creyente es testigo de lo que ha acontecido en su vida.
No solamente somos testigos porque tenemos un conocimiento del Evangelio, porque tenemos un conocimiento de una doctrina, sino porque, hermanos, algo ha acontecido en nosotros. Déjeme, yo le leo este acontecimiento porque me parece importante. Marcos capítulo 5. Miren lo que dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, o sea Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¿De dónde salió este hombre? De los sepulcros. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. ¿Qué fuerza que tenía este hombre? Un endemoniado. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, este hombre, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Aquí están hablando los demonios. Porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y una legión se constituye por 2000. Bueno, hay legiones de 12.000 también. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, ve que era una legión, muchos demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. O sea, por eso se cree que eran 2000 demonios. Cada demonio metió en un cerdo. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Ahora, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Mire cómo lo ven: sentado, vestido y en su juicio cabal. No sabemos cuánto tiempo, pero ya todos lo conocían. El endemoniado de Gadara. Allá está. Y ahora se perdieron los cerdos y se viene todo el gentío. ¿Qué fue lo que pasó? Y encuentran a ese hombre que estaba endemoniado, poseído por más de 2000 demonios. Eso es impresionante, ¿cómo era eso? Y lo ven ahí al pie de Jesús, sentado. Él nunca lo podían controlar y lo ataban con cadenas y las rompían. Pero ahora está sentado, controlado. Ahora está vestido. Él andaba desnudo y está en su juicio cabal. Imagínense. Y dice: y tuvieron miedo estas personas de aquella ciudad de Gadara, y les contaron. Note, los que lo habían visto, es un testimonio. Les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Fueron testigos presenciales. Y comenzaron entonces a rogarle, pues en este caso a Jesús, que se fuera de sus contornos. Impresionante, ¿no? El Señor hace un milagro, libera un demonio y la gente le dice: más bien váyase de acá. Pero ¿sabe por qué le decían? Usted es una ruina para nosotros, Jesús. Porque teníamos 2000 cerdos y los precipitó por el despeñadero. Usted es una ruina para nosotros. Váyase de acá, Jesús. Distinto a la teoría de la prosperidad hoy día, ¿no? Verso 18: al entrar él en la barca, y aquí lo que quería hacer énfasis, cuando Jesús va a entrar en la barca para irse, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Él le rogaba: Señor, me sanaste, Señor, me liberaste, Señor, estoy en el juicio cabal, déjeme ir contigo. Ahora mire esto impresionante. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ahora note,
y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Qué es ser testigo? Uno que ha sido afectado. A este no le contaron. Hemos dicho que vemos las dos cosas. Testigo es uno que ha recibido una verdad que le han contado. A nosotros nos han contado la verdad por medio del Evangelio, por medio de su palabra. Pero uno que ha sido afectado por esa verdad, como el endemoniado gadareno, no necesitaba más. ¿Qué le dice Jesús? Vaya ahora y hable. ¿Y qué tiene que hablar? Yo era un endemoniado. Ustedes me conocían, ¿sí o no? Ya tiene un testimonio. Yo era un endemoniado, pero Jesús me liberó. ¿No me ve en su juicio cabal ahora? ¿No me ve diferente? Hermano, ¿acaso eso no es lo que la Biblia nos enseña? El creyente, dice la Biblia, que es una nueva criatura. No va a ir allá, usted lo conoce, pero 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿quién es un testigo? No solamente es uno que ha recibido un mensaje, en este caso del Evangelio, y lo tiene en su mente. Para mí ese no es tan testigo. Testigo es uno que ha sido afectado por el Evangelio, su vida ha sido cambiada, su vida ha sido transformada. Él era una persona oscura, ahora el Evangelio vino a él, ahora él es una persona con luz totalmente clara. Él era un borracho, ahora él está en sano juicio. Él era un adúltero, ahora él es fiel. Él era un homosexual, ahora ya es un hombre. Ella era una lesbiana, ahora ya es una mujer. Ese es el Evangelio. Tiene un testimonio que contar. Tiene que decir que el Evangelio cambió su vida, que Jesucristo vino a su corazón y lo cambió. Amén. Amén. Ahora, si eso no es así, ¿qué testimonio va a dar? ¿Por qué entonces el tema evangelizar es mi responsabilidad? Porque yo estoy seguro que el Evangelio hizo algo en ti, hizo algo en tu vida. Ahora, yo hablé obviamente de cosas, de pecados, pero es que no es eso tanto. La mejor forma es que yo estaba perdido y el Señor me halló. Yo estaba muerto y el Señor me dio vida. Yo iba rumbo al infierno y ahora voy rumbo al cielo. Amén. Amén. Cantamos la ciudad de Dios. Sí, porque uno a veces, la gente habla y más que todo como que miran ese testimonio dramático, cruel. Era una persona muy mala, pero ahora ha cambiado. ¿Y por qué no pensamos a mí que yo estaba muerto en delitos y pecados? Y que yo no tenía ninguna justicia, y el Señor ahora me ha justificado, me ha salvado, soy diferente, que yo estaba perdido, ahora el Señor me ha encontrado. Porque hermano, cuando el Señor viene a una vida, esa vida nunca es la misma. Esa vida es cambiada. Ahí está el testimonio de ese endemoniado. El Señor vino de donde ese endemoniado y lo liberó, lo sanó, y esa persona nunca fue la misma, fue diferente, salió a contar lo que Jesús había hecho. ¿Qué es testificar entonces? ¿Qué es evangelizar? ¿Qué es ser testigo de Cristo? Que es lo que estamos hablando ahora. La importancia de ser testigos precisamente es eso. Yo experimenté un cambio y eso es lo que voy a compartir. Ahora, si usted no ha experimentado ningún cambio, usted va a una iglesia, es un religioso, sigue igual, usted no tiene testimonio, usted no tiene que contar. Me atrevo a decir eso, que si he sido cambiado, yo no puedo callarme. Y tenemos que llegar a ese nivel de los apóstoles. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído y lo que nos afectó a nosotros. Amén. Ahora, yo no sé qué le pasa a la iglesia en nuestros días, que no da testimonio. El testimonio no es que yo estaba enfermo y el Señor me sanó. Eso hace parte, pero ese no es el Evangelio. El testimonio no es que yo era pobre y ahora tengo plata. El testimonio no es que yo no tenía trabajo y ahora tengo trabajo. El testimonio es, yo estaba perdido y el Señor me halló. Yo iba rumbo al infierno y ahora el Señor me lleva rumbo al cielo, a la vida eterna. Otro punto, la Biblia nos habla de la necesidad de ser testigos. Jesús le dijo a sus discípulos que ellos eran sus testigos. Vamos a Marcos, capítulo 24. La Biblia nos habla de la importancia de ser testigos. Lucas, capítulo 24. ¿Yo dije Marcos? Sí. Entonces pase a Lucas.
Lucas capítulo 24, verso 45. Mire, Lucas 24, 45. Entonces les abrió el entendimiento. Aquí están los 12 apóstoles. Bueno, ahí creo que hay 11 nomás. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Es lo primero que el Señor tiene que hacer. Él se encarga de abrir el entendimiento para que entendamos las escrituras. Luego dice, y le digo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Ahí está el punto. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Él está diciendo ser testigos de qué. Ser testigos de que el Mesías vino, de que el Mesías murió en una cruz, de que el Mesías resucitó para salvación y que ellos fueron afectados. Y cuando Él dice, y ustedes son testigos de estas cosas, es que ustedes pudieron ser afectados por esto. La muerte de Jesús fue para el perdón de nuestros pecados. La resurrección de Jesús fue para nuestra justificación. De tal manera que entre la muerte y la resurrección de Jesús se lo otorgó para nosotros la plena salvación. Y cuando una persona tiene esa plena salvación, entonces Jesús le dice, ahora tú eres mi testigo. Ve y proclama eso. Tú eres testigo. ¿Testigo de qué? De la muerte y la resurrección de Jesús. Y obviamente antes, y eso lo voy a hablar después, se habla de que uno, para ser un verdadero testigo, debe hablar del arrepentimiento y de la fe. Hay que llevar a la gente a que se arrepiente y a que tenga fe, y esa es parte del ser verdadero testigo, pero eso lo voy a hablar en otra oportunidad. Entonces los discípulos fueron testigos. Vamos a Hechos y vamos a mirar algunos versículos que nos hablan de que Jesús les ordena que sean testigos. Pero ahora vamos a ver cómo en Hechos estos fueron testigos. Hechos 2:32. Comencemos mirando lo que dice. Hechos 2:32. Ahí está Pedro y dice, a este Jesús resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Miren que Jesús les encomienda y les dice, sean testigos. Ahora Pedro dice, a este Jesús Dios ha resucitado, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ahora vamos a mirar otro pasaje, el 3:15. Hechos 3:15. Y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Ven? Otra vez, nosotros somos testigos. Y pareciera, y esto se va a repetir, y se va a repetir mucho en el libro de los Hechos. 4:33, vea, miremos ese otro. Y no voy a mencionar los otros, usted lo busca. 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Ojo con ese texto. Con gran poder, o sea, tenían la investidura del poder de lo alto, el Espíritu Santo estaba en ellos. Con gran poder los apóstoles que daban testimonio. Daban testimonio, testificaban ¿de qué? De la resurrección del Señor Jesús. ¿Y qué pasaba? Y abundante gracia era sobre todos ellos. De manera que si queremos tener más gracia de Dios, seamos testigos. Cuando tú eres testigo, cuando yo soy testigo, Dios nos da más gracia. Y si sigo siendo más testigo, Dios me da más gracia. Algunos tienen miedo de hablar, tienen miedo de ser testigos, no saben qué decir. ¿Sabe Jesús qué dijo? No se preocupe, porque cuando usted vaya a hablar, en el momento oportuno, el Espíritu Santo le va a dar las palabras. Pero es que usted no va a inventar nada. Mire, hay muchos planes de evangelización y yo he estado en muchos de esos planes. Pero últimamente, y llegando yo a unas conclusiones, uno no necesita de planes, uno no necesita de mecanismos de evangelización. Lo único que usted necesita, hermano, ser un testigo es, ¿usted conoce la verdad del Evangelio? ¿Usted sabe lo que Jesucristo hizo en la cruz? Pues compártale eso a las demás personas. Eso es lo que hay que hacer. Seamos testigos de eso. Dios nos va a dar más gracia. Usted que está conociendo qué hizo Dios en tu vida, comienza a compartir. ¿Qué está conociendo de la palabra? Comparta. ¿Qué está conociendo del Evangelio? Hable de eso. ¿Qué está sabiendo de Jesús? Hable de eso.
Y no necesita un programa. No necesitamos tener un programa en la iglesia para ser testigos. Usted individualmente lo debe hacer. Con su familia, con sus amigos, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de estudio. Tenemos que sacudirnos y llegar a ser testigos. Porque la Biblia dice que nosotros debemos ser testigos. Hay la necesidad de ser testigos. Eso fue lo que Dios le dijo a su pueblo. Vamos a ir a Isaías 43. Quiero aclarar aquí algo que es impresionante también. Isaías 43, versículo 9. Va a leer esta parte, Isaías 43, versículo 9. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan verdades. O sea, ¿quién puede? Dice todas las naciones. Pero luego el Señor se viene a su pueblo y le dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. A Israel le llama mi siervo, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Por eso vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Este texto está mal usado por los testigos de Jehová, entre comillas. Mire lo que le voy a decir, y va a sonar muy fuerte esta hora, pero le voy a decir, y ojalá que aquí no haya nadie que esté, sé que no lo va a ver así. Pero ellos, los que usted conoce como testigos de Jehová, ellos son testigos del diablo. Si yo fuera testigo de Jehová, analizaría bien el contexto de lo que está diciendo aquí el Señor. Porque un testigo es aquel que me conoce, dice Dios acá. Dios le está diciendo a Israel: ustedes son ¿por qué? Ustedes son mis testigos porque yo los escogí, porque yo me les manifesté y porque yo les di a revelar quién soy yo, que fuera de mí no hay otro Dios. Israel sabía quién era Jehová y por eso podía ser testigo. Estos que están por ahí que dicen ser testigos de Jehová no son testigos nada de Jehová, porque Dios, Jehová, es un ser en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y porque Él aquí dice que Él es el Salvador, y nosotros estamos aprendiendo que Dios, para salvar a la humanidad, Dios salva el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hemos aprendido, y eso lo conocemos a través de la Escritura, que el Padre actúa en la salvación cuando Él es el que escoge a quién va a salvar. Él es el que planea la manera de salvar. Luego tiene que entrar la otra persona de la deidad, que es Jesucristo, que Él es el que tiene que venir a hacer la obra salvífica. Él es el que tiene que ejecutar el plan de salvación, y para eso se tiene que encarnar. El mismo Dios se tiene que tomar forma humana y tiene que encarnarse para ir a una cruz y morir. Y luego el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la bendita deidad, Él ahora cumple el plan de llevar a cabo la ejecución de esta obra. Es el que aplica la salvación a todos los escogidos. Cuando aquí dice que Jehová es tu Salvador, está hablando de Dios como tal. Dios como tal es un ser único, un solo Dios, pero Él está en tres personas. Ahora, ¿cuál es el problema con los testigos de Jehová que usted conoce, que están regados por todo el mundo? Ellos son anticristianos, antibíblicos y antidios, porque ellos dicen que Jesucristo es una criatura de Dios. Hermanos, si Jesucristo es una criatura de Dios, entonces Jesucristo no es Dios. Y si Jesucristo no es Dios, entonces lo que hizo en la cruz fue vano, porque no nos puede salvar. A mí solamente me podía salvar, a ti solamente te podía salvar el mismo Dios verdadero. El Jehová que habla acá, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, era el único que nos podía salvar. El mismo Dios se hizo carne, tomó forma humana, fue a la cruz, y ese Dios que se llama Jesucristo murió por nosotros, pagó la deuda de nuestros pecados y ahora resucitó para nuestra justificación. Pero si yo digo, como dicen estos apóstatas, entre comillas testigos de Jehová,
que Jesucristo no es Dios, que es una criatura de Dios, es la blasfemia más grande que hay. Y por eso yo no sé cómo se salvarán ellos. Se salvan por las obras, llevando el atalaya y el despertar, tocando las puertas por ahí, hasta chistes hay de eso, porque un testigo de Jehová no puede ver una puerta porque la está tocando. Cargue una puerta y llévela usted al SAD y verá que la toca para ver quién le abre. Entonces, ¿quién no cree en ellos, en Jesucristo? Ellos no creen en Jesucristo, por eso nunca serán salvos. Ellos creen en Jesucristo como una criatura. O sea, dicen que Jehová es el Dios, supuestamente por eso dicen que son testigos de Jehová, y que Jesucristo es una criatura como el arcángel Miguel, y que ese arcángel Miguel supuestamente fue el que vino a morir en la cruz. Y si es una criatura, Jesucristo es una criatura desligado de Dios, ¿cómo me va a poder salvar a mí? Pero nosotros creemos que Jesucristo es el mismo Dios. Es la segunda persona de la deidad, es el mismo Dios hecho hombre. A nosotros nos salvó un hombre perfecto y Dios. Tenía que ser hombre para podernos salvar, tenía que ser Dios para podernos salvar. Y esa kenosis, como se llama, o esa unión de Jesucristo, Dios hombre, fue lo que nos salvó a nosotros. Tenía que ser hombre perfecto y tenía que ser Dios perfecto para podernos salvar. Y por eso creemos en Jesucristo, que es nuestro Salvador. Y aquí cuando dice que Jehová es el Salvador y vosotros sois mis testigos, está apuntando a eso. Así que los verdaderos testigos de Jehová somos nosotros, que conocemos quién es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora, el mismo Juan el Bautista dio testimonio, ser testigo. Juan capítulo 1. Vamos mirando algunos textos que nos hablan de lo que es ser un testigo. Ya dijimos que ese es el punto de esta mañana, el tema de esta mañana. La importancia de ser testigos. ¿Quién es un testigo? Juan 1, versículo 6. Dice que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Note, para que él diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él, o sea, por el testimonio que él daba. Pero ojo, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. No era Juan el Bautista la luz, sino para que dice testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces Juan el Bautista, que es el que va a preparar el camino del Señor, él es enviado a dar testimonio de esa luz. Eso es lo que la Biblia habla. Entonces la Biblia habla de que siempre se necesitó de testigos. Aun cuando Cristo iba a ser manifestado, aunque Malaquías había hablado, aunque los profetas habían hablado de la venida del Mesías, pero era necesario que antes de Jesucristo venir, hubiese alguien que preparara el camino, y ese lo preparaba siendo testigo del que venía. Acuérdense lo que él decía: yo no soy el Mesías, pero viene uno detrás de mí, que es primero que yo, al cual yo no soy digno de desatar encorvado las sandalias, sus cordones, los cordones de sus zapatos. No soy digno de hacerlo. Él está sobre todo, yo no. Él dice, él es. Y él dio testimonio de Jesucristo, y luego Jesucristo se manifiesta. Hermano, lo que quiero mostrarles es que la Biblia nos habla, el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, de diferentes maneras, de que los hijos de Dios deben ser testigos de él. Amén. Tú y yo debemos ser testigos. ¿Y qué es ser testigo? Bueno, hable aquí, hable aquí, hable aquí. No cese, no pare. Vamos a hablarle a este mundo. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. ¿A quiénes? A todo el mundo, al que encontremos. Hablemosle, testifiquémosle, hablemosle de Jesús. Ahora, el Espíritu Santo también da testimonio. Y vamos a ver cómo lo hace ahora. Juan 15. Juan 15. Juan 15, 26.
Pero cuando venga el Consolador, aquí está hablando Jesús, a quien yo os enviaré del Padre. Y aprovecho para decir que los testigos de Jehová dicen que es que el Espíritu Santo es una fuerza. Él es una persona. Se le habla aquí de el Consolador. El primer Consolador fue Jesucristo. Aquí está el segundo, que es el Espíritu Santo. Cuando venga el Consolador, dice Jesús, a quien yo os enviaré del Padre. Jesucristo va a enviar a ese Consolador y lo va a enviar del Padre. Luego le dice el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. No es la fuerza del Padre, es el Espíritu del Padre, que Dios es uno solo. Él dará, aquí está, testimonio acerca de mí. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Testimonio. Él va a dar testimonio acerca de mí. Y luego dice, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ahora miren lo que dice Jesús. Ahora el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. Porque ya Pablo dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero el Espíritu Santo va a dar testimonio. Y ustedes también van a dar testimonio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que está ahora en mí, Él va a dar testimonio de Jesús. Ahora yo le pregunto, ¿cómo va a dar testimonio de Jesús? A través de mí. Hermano, ojalá entendamos eso. Jesucristo dice, cuando el Espíritu Santo venga, y Él vino en el día de Pentecostés, Él va a dar testimonio de mí, y ustedes también lo van a hacer. Y luego aclara, y no voy a ir a todos ustedes, pero ahí donde dice, Él va a venir y va a entrar a ustedes. De hecho, si alguno no tiene el Espíritu, no es de Dios. Una persona es hija de Dios porque tiene el Espíritu Santo. Y una persona tiene el Espíritu Santo porque esa persona creyó, porque fue regenerada. Recuerden que el corazón de nosotros es un corazón malo, oscuro. Y Dios no podía venir ahí. Pero Cristo cambió ese corazón y nos dio un nuevo corazón, una nueva vida. Y ahora el Espíritu Santo viene y entra en esa nueva vida que son los hijos de Dios, los creyentes. Ahora Jesucristo dice, el Espíritu Santo va a dar testimonio. ¿Cómo? El Espíritu Santo está en mí, el Espíritu Santo está en ti. ¿Y acaso Él se va a salir de mí para ir a hablar como a otra persona? No. Lo que está diciendo Jesús es, y ustedes darán testimonio. O sea, el Espíritu Santo dentro de mí va a hacer que yo vaya por la vida y me encuentre a las personas y yo les hable de Cristo. Yo doy testimonio de Cristo. Cuando yo doy testimonio de Cristo, es el Espíritu Santo el que está a través de mí dando testimonio. Así que ahora tenemos una responsabilidad muy grande, que no podemos callarnos. Hay algo que yo quiero decirle, y le estoy orando a Dios para que me despierte, porque yo me he adormecido en esto de ser testigo. Tengo que reconocer. Pero hubo un tiempo donde yo era un testigo de Jesús impresionante. Y cada vez que yo le hablaba a alguien de Jesús, yo sentía más la presencia de Él. Y mientras más hablaba, más la presencia del Espíritu Santo. Y yo entendí ahora, es que el Espíritu de Dios se activa o se aviva cuando una persona abre la boca a hablar de Jesús. ¿Acaso Jesús no dijo, cuando Él venga, Él hablará de mí? Él dice que el Espíritu Santo no iba a hablar por su propia cuenta, sino que el Espíritu Santo iba a hablar todo lo que Jesús dijo. Mira, amado hermano, por eso nosotros no creemos en esas profecías o en esos profetas que hoy día andan por ahí profetizándole que el Espíritu Santo me está mostrando. Así no es. El Espíritu Santo, Jesucristo dijo, cuando Él venga va a hablar de mí. ¿Y dónde está? ¿Dónde va a hablar de Cristo? En la palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis habla de Jesús. Así que el Espíritu Santo va a tomar esta escritura y me va a tomar a mí. Y va a hacer que yo le hable a las otras personas de Cristo. ¿Y qué? ¿Hay un mensaje nuevo? No, está en las escrituras. ¿Ven? El Espíritu Santo me usa a mí, te va a usar a ti para hablarle a los demás de Cristo. ¿Y qué material va a usar? Las escrituras. ¿Qué material va a usar? Las escrituras. ¿Acaso yo voy a decirle por ahí a una persona, el Espíritu Santo me está mostrando que usted no sé qué? No, Señor, hechicería y brujería es eso. Yo le voy a decir, Dios dice en su palabra esto, y cuando le digo lo que Dios dice en su palabra, el Espíritu Santo está hablando a través de mí. Eso es ser testigo de Cristo. Y quiero terminar con este texto, que no debemos avergonzarnos entonces de ser testigos. Segunda de Timoteo 1:6. No debemos avergonzarnos. Segunda de Timoteo 1:6. Para terminar, no debemos avergonzarnos
de ser testigos. Segunda de Timoteo 1:6. Y otra vez aquí el apóstol Pablo hablándole al pastor joven Timoteo, y le dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Qué le pasaba a Timoteo? Que se estaba avergonzando. Y lo que se cree acá es que Timoteo anduvo con Pablo mucho tiempo, pero a Pablo lo apresaron. Pablo fue a la cárcel y a Pablo comenzaron a abandonarlo y comenzaron a hablar mal de él, y parece ser que Timoteo, de alguna manera, pues si la cosa es así, si yo voy a testificar y me va a pasar lo de Pablo y me van a meter a la cárcel, yo como que me echo para atrás, y se estaba callando. Y entonces Pablo tiene que escribir una cartica y comienza a decirle: bueno, en usted ha habido una fe, ¿qué pasó? Y entonces te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. ¿Sabe por qué Timoteo se estaba avergonzando? Porque había apagado la llama del Espíritu en él. ¿Sabe cuándo yo, y lo reconozco, no he sido testigo? Cuando la llama del Espíritu se ha apagado en mí. Cuando un creyente no es testigo y deja de ser testigo, cuando la llama del Espíritu se apaga. Por eso dice aquí: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, avívalo. Y cuando lo avives, recuerda que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. No tenga miedo, sino de poder, de amor y dominio propio. Hay gente que le teme ir a evangelizar, me da miedo. ¿Qué tal que me cierre la puerta? ¿Qué tal que me diga que no? ¿Qué tal que me diga usted aleluya? ¿Qué tal que me eche el perro? ¿Qué tal que me eche la madre? ¿Qué tal que me eche, no sé? Le da miedo. Entonces ahí donde tenemos que tomar estas palabras. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y entonces dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí preso suyo. Parece que Timoteo se avergonzaba de Jesús y de que Timoteo estaba en la cárcel. De que Pablo estaba en la cárcel. Y no te avergüences entonces de dar testimonio de Jesucristo y de mí. Ahora la gran pregunta es, para ir terminando: ¿te avergüenzas tú de dar testimonio? Y usted dice: no, yo no me avergüenzo. Entonces le pregunto: ¿estás dando testimonio? Los que vienen en esa unidad le dan testimonio de esa unidad. Los que vienen en esa cuadra están dando testimonio en esa cuadra. Usted me dice: no, yo no me avergüenzo, pero mi boca está cerrada. Entonces se avergüenza. ¿Cómo yo no me avergüenzo? Porque yo abro mi boca. Amén. ¿Cómo yo no me avergüenzo? Porque yo testifico. ¿Cómo yo no me avergüenzo? Porque yo hablo de Cristo. Hablo de lo que Él ha hecho en mí. Y como les dije, hermanos, y hoy día nos toca hablarle hasta aún, entre comillas, cristianos, porque no conocen el Evangelio. No lo conocen. Toca hablarles de Cristo, hablarles del Evangelio, hablarles lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, Dios nos llama a ser testigos verdaderos. Amén. Pónganse de pie, por favor.